We thank you, Father, tonight. Padre, te damos gracias esta noche. You're the great teacher. Tú eres el gran maestro, Holy Spirit, Espíritu Santo. open our eyes and give us understanding. Abre nuestros ojos y danos entendimiento. You are the anointing that teaches. Tú eres la unción que nos enseña. And we welcome you right now. Y te damos la bienvenida ahora Just go mismo. ahead and ask just tell the Holy Spirit you welcome him right now. Invitémoslos, cada uno invita al Espíritu Santo We en este welcome you, Holy momento. Spirit. Te invitamos, Espíritu We Santo. welcome you to speak to us. Te invitamos para que nos hables. Minister to us. Ministranos. Make us people of the word. Haznos personas de la palabra. Make us people that study doctrine. Haznos personas que estudien doctrina. Make us teachers in these last days. Haznos maestros en estos últimos días. That we can lead your people in a way that's pleasing to you. Padre, que podamos dirigir a tu pueblo en la forma en la que te complace. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. ¿Cuánto lo Amén. creen en esta noche? Amen. So let's talk about how we deal with the devil. Vamos a hablar de cómo lidiar con el diablo. He's a liar. Él es un He's a mentiroso, deceiver. un engañador, He's a murderer. un asesino, He was a created being. es un ser creado, He fell because of pride. cae por el orgullo, He fell because he was jealous of God. cae porque estaba celoso de We know Dios. he will have an eternal downfall. Él tendrá una caída He eterna will be punished for all of y eternity. será castigado por toda la eternidad, Even though he was perfect incluso siendo perfecto, until sin was found in him. hasta que el pecado llegó a ser encontrado And en that was él. his downfall. Y esa fue su caída. Amen. So let's talk about Ahora vamos a hablar how the church, como cristianos, podemos trabajar, deal with the devil. cómo podemos lidiar. No me gusta esa palabra, difícil. ¿Cómo How do you say podemos- pelear contra el diablo or obrar contra el diablo? Can you say obrar? All right, it's better. So let's talk about how we can deal against the devil. Vamos a hablar cómo podemos obrar o lidiar en contra del diablo. Amen. Let's look at point number 1. One thing we have to understand, Vamos a ir al punto número 1. Una de las cosas que tenemos que entender sometimes es que muchas veces o a Satan veces is allowed to test us. al enemigo le es permitido probarnos. A veces, no me gusta esta parte. ¿Cuántos no les gustan esto? A veces no se entiende por qué el Señor deja que el enemigo nos trate a nosotros o nos deja pasar por tiempos difíciles, pero es bien claro en el libro de Job, or Job, it's very clear in the book of Job, that Satan had to have permission to test Job. O sea, es muy claro en el libro de Job cómo Satanás necesita un permiso para probar a Job. Now we don't understand all these background scenes and how the devil is able to attack certain believers and other believers. No, we don't understand that. O sea, de pronto nosotros no entendemos como todo lo que hay detrás de cámaras, por qué a unos y a otros no, qué pecados, o sea, no entendemos todo lo, digamos, lo oculto dentro de por qué a unos sí y a otros no. And when we don't understand, Y cuando nosotros no we entendemos, fall on the mercy of God. caemos en la misericordia de Dios. Amen. We seek the Lord Buscamos al Señor and we trust what the Bible says. y creemos y confiamos en lo que habla All la things palabra. Porque todas las cosas work together for good. nos ayudan a bien For those who love God, para los que amamos a Dios. ¿cuántos aman a Dios? Amén. Es decir, que esa promesa es para usted. Todo lo que sucede, everything that comes to pass, lo bueno y Todo lo lo que malo, suceda va a trabajar para el bueno de nosotros. Amén. Everything will work together for good. Not only the good, but the bad as well. todo obra para bien, no solo lo bueno, sino también lo malo. And when we don't understand, cuando no entendemos cómo son las cosas, tenemos solamente es tener confianza en Dios. When we don't understand, we just trust God. Cuando no entendemos, We just simplemente yield to confiamos. God. Simplemente nos So humillamos you y can read clamamos a later, you Dios. can read point number 1A. Vamos a leer punto número Later 1. on you can read it. Ok. Ustedes en sus casas pueden leer el And punto notice 1A y darse That cuenta Satan had to have permission from God to attack Job. de cómo Satanás necesita un permiso de parte de Dios para poder atacar a Job. Amen. Sometimes it's mysterious. De pronto eso es misterioso muchas veces. Y a veces no entendemos, we don't understand. Muchas veces no entendemos.
but we trust God. pero confiamos en Dios. But one thing that we know for sure Pero una de las cosas que sabemos y de la cual estamos seguros is that in the end, es que al final we win. ganamos nosotros. Amen? That should be amen. Eso debería ser un amén. Al final todos ganamos, amén. Amén. Todos vencemos contra el enemigo. We all have the victory. Nosotros tenemos la And victoria. Satan will be eternally judged. Y Satanás será juzgado eternamente. Jesus came in John 10:10 En Juan 10:10 viene Jesús to give us life y dice que Él viene a darnos vida and life more y abundantly. vida en abundancia. It says the devil comes to steal, Dice que el diablo viene a robar, kill, and destroy. matar y destruir. But he came Pero Él vino to give us life para darnos vida and more abundant life. y a vida en abundancia. So when the devil attacks us Así que cuando el enemigo nos and we don't ataca understand it y nosotros no and entendemos bad things happen to us y las cosas malas nos and suceden sickness hits us, y de pronto tenemos or enfermedad God forbid there's death in the family, o Dios nos libre pero hay muerte en la familia, we have to remember debemos recordar that even in the sickness, que incluso en la enfermedad, even in the midst of death, incluso en medio de la muerte, in the midst of pain and sorrow, incluso en medio del dolor, Jesus said, Jesús dijo, I came to give you life yo vine a darte vida and life more abundantly. y vida en abundancia. And it is possible Y es posible have abundant life tener una vida en in the abundancia midst of sorrow. en medio del dolor y del sufrimiento. Mourning may endure for the night. La Tristeza. tristeza dura la noche, But joy comes in the morning. dura en la noche, pero el gozo viene en la mañana. Hallelujah. That's the hope that we have Esa es la esperanza que tenemos on the promise of Jesus. en la promesa de Jesús. Jesus said this about the devil. Jesús dijo esto acerca del diablo. He has nothing in me. Él no tiene nada en mí. Think about that. Piensen en eso. He Él has nothing in me. no tiene nada That en mí. means Eso significa it is possible que es posible for the devil to have something que el enemigo tenga algo in you, en nosotros. in me. O en, Eso depende de nosotros. eso depende. ¿Qué puertas están abiertas? ¿Qué ventanas están abiertas? ¿Qué pecado estamos dejar pasar? ¿Me entiende? Eso depende, la puerta abierta depende de nosotros. Nosotros hacemos la decisión a obedecer o desobedecer a Dios, a obedecer a Satanás o obedecer a Dios. Y depende de nuestra obediencia o desobediencia, hay puertas abiertas. Eso depende de nosotros. That's dependent upon us. When there's open doors or open windows, it determines how wide that door or that window is open or closed. Cuando eso depende de nosotros si hay puertas o ventanas abiertas. When Jesus said, the devil has nothing in me, Cuando Jesús dice que el diablo no tiene nada en él, he was saying Satan's already judged. eso quiere decir que Satanás ya estaba juzgado. Amen? When did Jesus die? ¿Cuándo murió Jesús? Physically, he died at the age of 33. Físicamente él murió en la edad de 33, But Jesus died pero Jesús murió from the foundations of the world. desde los comienzos de la tierra, desde el principio, la fundación del mundo. Jesus died in the plan of God from the foundation of the world. En el plan de Dios Jesús murió desde la fundación del mundo. And in the foundation of the world, Y en la fundación del mundo, Satan was defeated. el Satanás ya había sido vencido. Hallelujah. Powerful. Hallelujah. What confidence. ¡Qué confianza! That's why Jesus had no fear. Por eso es que Jesús no tenía temor. He already knew Él ya sabía who won. quién ganaba. Amen. And that's why Paul says to us Y por eso es que Pablo nos dice a in nosotros Ephesians 4:30, en Efesios 4:30, make no place for the devil. no den lugar al diablo. Give him no room. No le den espacio, In no the- le den ningún cuarto. In the Greek, it actually means don't give him an opportunity.
En el griego literalmente significa no le den oportunidad. Don't give him a reason to be able to attack you. No le den ni siquiera una razón para poder atacarlos. Don't allow an open window or an open door. Ni siquiera permitan una puerta abierta, una ventana It abierta. actually means don't give him space in your life. Lo que significa es que no le demos espacio en nuestras vidas. Any kind of space. Ningún tipo de espacio. So it's possible as a Christian O sea que es posible como to cristianos give no place to the devil in our life. no darle lugar al Aleluya. diablo en nuestras vidas. Glory to God. Muchos de nosotros tenemos testimonio cómo era nuestra vida hace 20, 30, 40 años. Y podemos testificar hoy que no vivimos hoy como vivimos en esos días. ¿Sabes por qué? Porque tenemos victoria hoy. ¿Sabes por qué? Porque no hay espacio en esa área en tu vida para el diablo. We can say that many of us have victory today that we didn't have years ago. And the reason being is because back then we gave him space. But if we're living holy in that area, that means he has no space in that area. Amén. No hay espacio en esa área en esos días, en muchos de Voy a nosotros. decir lo mismo. Porque tenemos la victoria en Cristo ahora, porque no dejamos ese espacio abierto al enemigo. Es cumpliendo lo que dijo Jesús. Satanás no tiene nada en mí. And we can say, Satan, you have nothing in this area in my life. Y nosotros mismos podemos decir, Satanás, no tienes ningún espacio en esta área de mi vida. Hallelujah. Give no place to the devil. No le demos espacio ni lugar al diablo. Like I said earlier, Satan has to ask permission from God. Como ya dije anteriormente, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. And we see a story very similar in Matthew chapter 8, verse 30 and 32. Vemos una historia muy similar en Mateo 8, 30 al 32, Jesus was casting out demons, en la que Jesús estaba expulsando demonios and the demons didn't want to go to the pit right away. y los demonios no querían ir directamente al pozo, So they said to Jesus, al allow abismo. us Y entonces le piden a Jesús, permítenos to go into the swine. ir a los cerdos. And Jesus gave him permission. Y Dios le permitió. But notice, they asked for permission. Pero noten que ellos pidieron permiso. When you went to Israel, did you go to that place? Did you guys go to the place with the cliff where the pigs fell into the sea? Cuando fuimos a Israel, fuimos al lugar donde se cayeron los cerdos al abismo. ¿Sí fueron allá? Oh, what an awesome place it Eso es is. un lugar increíble. To go there and to know that Jesus Ir ahí y ver cómo Jesús set free a man with all those demons. liberó a un hombre tan lleno de demonios. We went on a boat and went across the Sea of Galilee, Nosotros fuimos en un bote y cruzamos el mar de Galilea and we went to that exact location. y fuimos a ese lugar específico. And everywhere that we went in Israel Y last year, a cada lugar al que fuimos en Israel el año you love pasado, this, Jared. Everywhere we went to Israel last year, a cada lugar que fuimos el año pasado en on the Israel, tour, en nuestro tour, where Jesus did a miracle, en donde Jesús hizo un milagro, cast a demon out, donde expulsó Or un heal the demonio o sanó a I alguien, did a 2 or 3 minute video about the power of God. hice un video de 2 o 3 minutos acerca del poder And de right Dios. there on that location, Y justo en ese I mismo did a lugar video about the power of Jesus over demons in our lives. hice un video acerca del poder de Dios sobre los demonios en nuestra vida. Hallelujah. It's beautiful. Es hermoso. Who's never been to Israel? ¿Quién no ha ido a Israel todavía? ¿Cuántos no ha ido? Okay, Leo is putting trips to Israel. Leo va a hacer tours para Israel. You need to go with Leo. Tienen que ir con Leo. It'll change your life. Les cambiará la vida. Amen. Me and Leo are talking about doing a trip together. Leo y yo estamos hablando de hacer un tour juntos. Amen. We'll talk about that more later on. Hablaremos de eso después. Okay, let's go on. Vamos a continuar. Point B. Vamos al punto B. So what do we do with the devil? ¿Qué hacemos con el diablo? Do we tolerate him? ¿Lo toleramos? Do we run from him? ¿Huimos de él? Do we hide from him? ¿Nos escondemos? Do we ignore him? ¿Lo ignoramos? What do we do? ¿Qué hacemos? We resist him. Nosotros debemos resistirlo. We resist the devil. Resistimos al diablo. Look at point B. It says Vamos al this. punto B. Dice, God has given us the authority to be able to stand up against the enemy and resist him steadfastly.
Dios nos ha dado la autoridad para poder enfrentarnos al enemigo y resistirlo firmemente en la fe. This is possible through our union with Christ. Esto es posible a través de nuestra unión con Cristo. The indwelling anointing of the Holy Spirit La unción permanente del Espíritu and Santo living under the submission of the Word of God y viviendo bajo la sumisión is what de la gives palabra de us Dios. authority over the enemy. Eso es lo que nos da la autoridad sobre el enemigo. And the New Testament is filled with so many examples of believers El Nuevo Testamento está lleno de tantos ejemplos de creyentes being empowered by the Holy que Spirit eran empoderados por el Espíritu Santo and living victoriously. y vivían en victoria. I don't believe that we should be looking for an opportunity to fight the devil. Yo no creo que nosotros debamos buscar una oportunidad para combatir al diablo. We don't live that way. Nosotros no vivimos buscando la oportunidad para enfrentarlo, combatirlo. We live that in a certain sense. We do live that way when we want to save the lost and heal the sick. Then we purposely are taking the enemy in that area. O sea, nosotros vivimos en cierta manera así cuando estamos buscando salvar al perdido, porque en esa área estamos, digamos que combatiendo con lo que el diablo tiene para But sí, que es some el perdido. believers think that they allow this spiritual pride to rise up inside that they actually want to fight demons or they want to fight powers and principalities. Pero yo veo que muchos creyentes como que se les sube el orgullo espiritual y creen y todo el tiempo están buscando pelear con demonios, pelear con principados, enfrentarlos. When the Bible is clear that we seek to resist him and we fight him in the faith. Cuando la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros resistimos al diablo y estamos llamados a resistirlo en la fe. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Primera de Pedro It says this, 5:8. be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, Resist him. buscando a quien devorar. Resístanlo. How do we resist the ¿Cómo devil? cómo lo resistimos? In the faith. Dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Amen. Resist the devil in the faith. Resistan al diablo en la fe, Knowing that the same sufferings are experienced by your brothers throughout the world. sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. So notice the balance there. Noten el balance ahí. Satan sometimes attacks us. El enemigo, Satanás, algunas veces nos ataca. Now, why does he attack us? ¿Por qué nos ataca? Sometimes he attacks us, number one, Algunas veces nos ataca por número 1, sin in our lives. el pecado en nuestras vidas. We open the door. Nosotros abrimos la puerta. Number two, Número 2, or we are attacked somos atacados by the natural causes of life. por los efectos o causas naturales que tiene la vida, Fallen world. por el mundo caído. Or number three, O número we are 3, attacked somos atacados for righteousness' sake. por la justicia, a causa de la justicia. Three main De reasons Dios. why Christians suffer. Estas son las 3 razones principales por las cuales los cristianos We sufrimos. have sin in our lives. Porque tenemos pecado en We nuestra give him vida, permission. entonces le damos permiso. Number two, Número 2, we live in a fallen world. vivimos en un mundo Let caído. me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. They asked Jesus, who sinned more? Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó más? These people are Esta the gente- ones at the tower of Siloam fell and they died. O los que estaban en la torre de Siloé que cayeron y murieron. And Jesus said, Y Jesús dijo, no, they were not worse sinners. They were not worst sinners. Jesús dijo, no eran peor pecadores, It's just the things of life. pero simplemente eran las cosas de But la the vida. important thing is, Pero la cosa más importante repent and believe. es que se arrepientan y crean. Amen. ¿Sí tuvieron eso claro? In other words, Les voy a explicar de some nuevo, en people otras believe palabras. just because Christians suffer through the circumstances of life, an accident, it doesn't mean that there's sin in your life. O sea, no todo el cristiano que sufre cosas en su vida It's not las because está of sin. sufriendo porque hay pecado. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. Okay? O sea que no todo tiene que ver con el pecado que tenemos o tenemos una puerta abierta. Simplemente estamos en un mundo caído. That's one reason.
Or it could be because there's sin in our life. O también puede ser porque hay pecado en su vida. Or it could be O también you are being persecuted because of Jesus. puede ser porque está siendo perseguido a causa de Jesús, Amen. a causa de la justicia. So what do we do when we're being attacked? ¿Qué hacemos cuando estamos siendo atacados? Resist. Resistir. Resist. How do you resist if you're being persecuted for righteousness' sake? ¿Cómo resistir si está siendo perseguido a causa de la justicia? How can you resist? ¿Cómo puede resistir? That's a good question, Jared. Esa es una buena How do you pregunta. resist the devil but if you're being persecuted because of righteousness? ¿Cómo resistes al diablo si la razón por la que está siendo atacado es por causa de la justicia de Dios y por vivir a Cristo? Think about that. Piensen en eso. If you're being attacked because of righteousness, Si tú estás siendo atacado por causa de la that justicia, means that God is letting the devil to attack you. eso quiere decir que Dios le está dando permiso al enemigo de atacarte. So how do you resist the devil when God's allowing you to attack you? O sea que ¿cómo resistes tú al diablo si Dios mismo le está permitiendo al diablo atacarte? Sí. I love her spirit. Amen. Amen. Rejoice. Regocíjense, That's what the Bible says. como dice la Biblia. Blessed are you when you're persecuted for righteousness' sake. Bienaventurados los que están siendo perseguidos por causa de la Rejoice. justicia. Regocíjense Because your great is your reward in eternity. In porque heaven. grande es su recompensa en el cielo. Amen. So sometimes we resist through joy. Así que muchas veces podemos resistir a través del gozo. Sometimes we resist through repentance. Otras veces resistimos a través del arrepentimiento. Other times we resist because the devil is harassing us. De alguna manera, otras veces resistimos físicamente porque el enemigo nos está atacando. By standing on the truth. Pero resistimos al pararnos en la verdad. So if you're tempted with immorality, Así que si tú estás siendo tentado con if inmoralidad, you're tempted with pornography, si estás siendo tentado con if you're pornografía, tempted with gossiping about somebody, si estás siendo tentado con hablar chismes de otros o you murmurar, know that God doesn't want that to happen in your life. tú sabes que eso no es la voluntad de Dios So para tu how do you vida. resist? Así que ¿cómo resistes? In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I resist lust. Yo me resisto a la lujuria. Or in the name of Jesus. O en el nombre de Jesús. I resist this fear of man. Yo resisto a este temor al hombre. Amen. There's certain things that you know. There's Hay- certain things that you know Hay ciertas cosas que sabemos that you should resist right away. que tenemos que resistir de una. Because those things are meant to destroy your spiritual life. Porque esas cosas están buscando destruir tu vida espiritual. But sometimes suffering for Jesus is meant to better your spiritual life. Pero muchas veces el sufrir por Cristo lo que va a hacer es mejorar tu vida espiritual. Amen. And that's why we need the mind of the Lord. Por eso necesitamos la mente del Señor. That's right. You don't find out what's in you until the pressure's on you. Nosotros no sabemos qué hay dentro de nosotros hasta que tenemos presión. Estamos siendo presionados. On us. Tenemos la presión sobre nosotros. What's pushing, squeezing us Lo que nos está presionando y aplastando comes out. permite que lo que hay dentro realmente salga a la luz Amen. o se manifieste. Anxiety, La ansiedad, unbelief, falta de fe, fear, temor or hope, o esperanza, strength, fortaleza, confidence, confianza, joy in the Lord. gozo en el Señor. Amen. Did you know that there are, only God knows that number, Ustedes sabían, bueno, solamente Dios sabe ese número. that there's a number that God Hay un número que Dios sabe of martyrs. de mártires. There are people Hay personas that are born to be martyrs for the kingdom of God. que han nacido para ser mártires en el reino That de makes Dios. no sense to my natural Eso mind. no, naturalmente en mi mente no tiene sentido, But it's very clear in Scripture. pero muy claramente en la Certain escritura people dice que hay algunas are going to personas glorify God que van a glorificar a Dios through martyrdom. a través de ser mártires. But the reality is, Pero la realidad es, we're all called to be martyrs. todos estamos siendo llamados a ser mártires. We should be dead right now Deberíamos estar muertos en este to momento, the flesh. a la carne.
Yes? We should be carrying our cross. Deberíamos estar cargando nuestra cruz. We should be dead people to this world, Deberíamos ser personas muertas a este but mundo, alive to God. pero vivas en Dios. That's a spiritual martyr. Eso es un mártir espiritual. Everybody's called to be a spiritual martyr. Todos somos llamados a ser So mártires some people are going to espirituales. suffer by giving their lives for Jesus. Algunas personas van a sufrir al dar su vida y entregar su vida por Cristo. If you don't believe me, read Revelation chapter 6. Y si tú no me crees, lee Apocalipsis 6. And if you don't believe me, read Hebrews chapter 12. Y si tú no me crees, lee Hebreos 12. The hero, the faith, the chapter of the heroes of the faith. El capítulo que habla de los héroes de la fe. Some were sawn in half, Algunos los partieron a la mitad, some were eaten alive, a otros se los comieron vivos, and some chose not to receive deliverance, y muchos escogieron no recibir la libertad but they chose to be martyrs. y escogieron ser mártires. That makes no sense to me. Eso no tiene sentido para In mí. the days of the Inquisition, En los días de la Inquisición, when the Catholic Church arrested many Protestants la Iglesia Católica arrestó a muchos and protestantes burned many Protestants to the stake, y quemó completamente a muchos protestantes Alive. vivos. and you know what they were doing? ¿Y sabían qué estaban haciendo ellos? Many of them were singing to God. Muchos de ellos estaban cantándole a Dios. That makes no sense to me. Eso no tiene sentido para mí. But I believe in that hour God gives grace. Pero yo pienso que en esa hora Dios da la gracia. We can't understand that grace right now. Nosotros de pronto en este momento no podemos entender But in esa that gracia, hour, pero en ese there will be a momento grace habrá gracia to suffer for Jesus, para sufrir por Jesús, for righteousness' sake. por causa de la justicia. Hallelujah. Point number 3. Vamos al punto número 3, Let's look at the destiny of Satan. el destino de Satanás. I'll be done here in 10 minutes. No, I'm sorry, number 2. Perdón, estamos en el punto número 2, The el destiny destino of de Satan. Satanás. We know that he's to be resisted. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es resistirlo. We know that he's already been judged. Sabemos que él ya fue juzgado We're given the victory. y nosotros hemos recibido And la this is what victoria. gives us hope, Y eso es lo que nos da esperanza, is that he will be a conquered enemy for all of eternity. que él será un enemigo vencido por toda la eternidad. Colossians chapter 2 read Colossians 2 verse 15. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Hallelujah. He's defeated foe. Él ya está vencido. B. His El punto curse B. is eternal, perpetual, Su maldición es perpetua. forever La maldición de Satanás And es ever. para siempre. and ever. Para siempre y por And siempre. that was Y first por siempre. pronounced in Genesis chapter 3. Y desde Génesis 3 ya había Dios hablado God de already esto. spoke that, Ya lo había dicho. prophesied it, Ya lo profetizó. decreed it, Ya lo decretó. and said it will happen. Y dijo que iba a suceder. And that was almost 6,000 years ago. O sea, ya fue hace casi 6.000 años. I don't believe that the earth is millions and millions and millions of years. Yo no creo que la Tierra tenga tantos millones de I años. believe that the earth is only 6,000 years old. Yo creo que la Tierra solamente tiene 6.000 I años. believe what the Bible says, Yo creo que lo que la not Biblia what dice, science says. no lo que dice la ciencia. Amen? And there are Christian scientists today Y hay científicos cristianos hoy that en do día not believe, and they say they have proof that the earth is 6,000 years old. y dicen que ellos no creen en lo que ha dicho la ciencia y tienen sus pruebas de que la Tierra solamente tiene 6.000 años. That's just side information that's not really important Eso no right now. importa, eso es como una información extra que But the les digo. important thing to understand Pero la cosa is importante that que, Satan is que cursed debemos forever. entender es que Satanás está bajo una maldición para siempre, based upon the prophecy of 6,000 years ago. basada en la profecía de Génesis de hace 6.000 And años. that prophecy involves he will be cast into a lake of fire forever and ever and ever. Y esa profecía incluye que él será lanzado a un lago de fuego por Mateo siempre y para 25, siempre. Mateo 25, versículo 41, Matthew 25, verse 41 says this, that Jesus will say to the unbelievers, depart from me, Mateo 25:41 dice que Jesús le dice a los no creyentes: into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hell was never meant for man. El infierno nunca fue diseñado para el hombre, It was for the devil. era para el diablo. Hell was never made for man.
el infierno no fue creado para el hombre, It was created for the devil fue creado para el diablo and for his demons. y para sus demonios. Matthew 5:25 verse 41. Eso lo dice Mateo 25:41. Revelation chapter 20 verse 10. Apocalipsis 20:10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire with brimstone, El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, where the false prophet and the antichrist are, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, which is also the antichrist. que también es el And anticristo. they will be tormented Y allí serán atormentados day and night, día y noche forever and ever. por los siglos de los siglos. Now I know Yo sé another false doctrine otra falsa doctrina in the church today. en la iglesia hoy. There is no hell. Dicen que no hay infierno. That's another false doctrine. Esa es otra falsa doctrina. I believe the word of God. Yo creo en la palabra de Dios. And I believe that God is merciful. Yo pienso que Dios es And misericordioso no one who deserves to go to hell will go to hell. y ninguno que no merezca el infierno irá al infierno. Because God is just. Porque Dios es justo. He knows Él sabe how to judge righteously. cómo juzgar en justicia. And so we leave all judgment to the Lord. Así que dejémosle el juicio a Dios. Amen. He's a merciful God. Porque Él es un Dios He's a misericordioso. long-suffering God. Un Dios que todo lo sufre. He's a compassionate God. Es un Dios compasivo. But he's also a holy and a just God. Pero también es un Dios santo y justo. So the devil will be destroyed for all of eternity. Así que el diablo será destruido por toda And la as I eternidad. close, Y mientras cierro, the Bible is also clear that Satan right now is the Lord of the demonic world. la Biblia es muy clara al decir que Satanás en este momento es el Dios del mundo Now demoníaco. there's a question Hay una pregunta how demons came into existence. de cómo los demonios llegaron a What existir. are demons? ¿Qué son demonios? Now there's a belief in some people's mind Hay una creencia en algunas personas that the earth is millions of years old. que dicen que la Tierra tiene miles de años, millones. millones de años, Millions of years old, and that before Adam was born, there was a pre-Adamite world. y creen que como la Tierra tiene millones de años, antes de que Adán naciera o fuera creado, la Tierra había sido como había habido un mundo preadánico. So some people believe that those people that were cursed Entonces muchas personas creen que esas personas preadánicas que habían sido malditas, their spirits have been wandering the face of the earth and they have become today's demons. sus espíritus quedaron como rondando la tierra y son los demonios actuales. I don't believe that personally. Yo no creo eso I believe the personalmente. earth is only 6,000 years old. Como les decía, yo creo que la tierra solo tiene And 6,000 I años. believe demons are fallen spirits that were part of Satan's army, 1/3 of the angels. Y yo creo que los demonios son los seres, espíritus caídos que eran parte del 1/3 de los ángeles con el que se fue And I Satanás. believe that demons are the lowest form in the hierarchy of the dark world. Y yo pienso que los demonios son como el rango más bajo dentro de la jerarquía demoníaca. That's what I believe. Eso es lo que yo creo. I don't know what you believe. La jerarquía diabólica, pues. Yeah, that's what I believe. I believe the Bible is pretty clear on that. Pienso que la Biblia es muy clara al respecto. So we see that we do know that demons afflict and torment people. Sabemos que los demonios afligen y atormentan a las personas. Demons can make people sick. Los demonios pueden hacer que alguien se enferme, Demons can torment people. pueden atormentar a alguien, Demons can possess people. pueden poseer a alguien, Demons can afflict people. pueden afligir a alguien. You may not be possessed, Puede que no estés poseído, but you will be oppressed. pero puede ser oprimido. Different roles that demons play in Son the life of diferentes people. roles que juegan los demonios en la vida de las According personas. to 2 Peter 2 verse 4, Según 2 de Pedro 2:4, these demons will have also an eternal judgment. estos demonios también tendrán un juicio eterno. According to Jude verse 6, Como dice Judas 6, they will be bound in chains for all of eternity. serán atados en cadenas por toda la eternidad. According to 2 Corinthians chapter 10 verse 4 through 6, Según 2 de Corintios 10:4 al 6, they are a spiritual army that are contending against the church. son un ejército espiritual que están contendiendo en contra de la iglesia. According to Ephesians chapter 6,
de acuerdo a Efesios 6, we should have the spiritual warfare armor of God upon us to be able to resist the devil deberíamos tener la armadura de Dios en nosotros para poder resistir al and diablo all his demons. y a todos sus demonios. Amen? So that gives us the victory because we are covered in the blood and we have the armor of God upon us. Eso nos da la victoria porque estamos cubiertos con la sangre y tenemos la I armadura de Dios en will nosotros. close by saying this. Voy a cerrar diciendo esto. Jesus gave us authority. Jesús nos ha dado autoridad. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Behold, I give you authority Dice, les voy a dar autoridad to tread upon serpents para pisar serpientes and cast out y demons. expulsar demonios. Jesus said, Jesús dijo, you will receive power y recibiréis poder when the Holy Ghost comes upon you. cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Jesus said, Jesús you dijo, will lay hands on the sick pondrán manos sobre los and the sick will enfermos be recovered. y se sanarán. Jesus said, Jesús dijo, you will speak with new tongues. hablarán en nuevas lenguas. Jesus said, Jesús dijo, you will receive power when the Spirit comes upon you in a few days from now. recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes en unos días. Jesus said, Jesús you will dijo, cast out demons. expulsarán demonios. Jesus gave authority and anointing to 12 disciples. Jesús le dio apostles. autoridad y unción sobre 12 apóstoles. He also gave authority and anointing to 70 disciples. También le da autoridad y unción a 70 He discípulos. baptized 120 Bautizó a disciples 120 discípulos with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. And there were 500 others on top of that Y habían otros 500 that had experienced the resurrection power of Jesus after Jesus' resurrection. que experimentaron el poder de resurrección de Jesús después de que él resucitó. Today, Hoy, about 800, let me see if I can get this right. Today, 800 million believers hoy 800 millones de have creyentes experienced the Holy Spirit. han experimentado el Espíritu Santo. Over half of Christians in the world today Más o menos la mitad de los cristianos del mundo have hoy been touched in one way or another since the baptism of the Holy Spirit fell in Acts chapter 2. han experimentado y han sido bautizados por el Aleluya. Espíritu Santo desde Desde el principio de la iglesia, en Hechos la capítulo 2. mitad de los cristianos hoy en ¿Cuántos día. han tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo? Levanten las manos. Aleluya. ¿Cuántos conocen la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen el poder de Dios en tu vida? Amén. ¿Cuántos conocen los dones del Espíritu Santo? Aleluya. Eso nos da la victoria. That gives us the guarantee Tenemos la victoria that we can garantizada resist the devil porque podemos resistir and the al devil diablo has to flee. y el diablo tiene que huir. There's no need why we as believers No hay necesidad de que nosotros como creyentes have to be afraid. tengamos miedo. I remember a story by Lester Summerall. Recuerdo una historia de un hombre bien poderoso que se llamaba Lester Summerall. And I know that Lester Summerall, él tenía una unción de expulsar demonios. Era un hombre de fe y de poder y de milagros. Él estaba en Philippines. Las Filipinas. He was in the Philippines and he encountered many demons in the Philippines. Y expulsaba muchos demonios ahí. And he would go to bed and sometimes Y cuando se iba a la cama dormía demons would come muchas in and they veces. would harass his life. Los demonios venían y lo incomodaban. And one night, Y una noche a demon walked into his bedroom un demonio entró a su cuarto and shook his bed y violently. le empezó a mover la cama de una forma And violenta. he woke up and he was thrown up in the air. Y él se levanta y ya estaba como en el aire. And he woke up and he realized who it was. Y él se levanta y entiende quién And era. it was a devil. Y era el And diablo. he said this, Y le dijo esto. "Oh, it's only you." Oh, solo eres tú. And he went back to bed. Y se volvió a dormir. "Oh, it's only you." Ah, solo eres tú. And he went back to bed. Y se volvió a dormir. I was in Peru last year Yo estuve en Perú el año pasado and my bed was moving y mi cama se empezó a mover violently. muy fuerte. And I woke up Y me levanté and I heard this. y empecé a escuchar esto. And I'm thinking to myself, "Oh my goodness. Y yo le estaba pensando, ¿qué es There's a esto? demon in here." Hay un demonio aquí. And I began to rebuke the demon. Y empecé a reprender al And then I demonio. realized Y después entendí it was an earthquake. que era un terremoto. It's a true story. Es una historia real. I was in my underwear.
Yo estaba en I calzoncillos, got out of my bed. me levanté de la I put on cama, my shorts me puse mis And I shorts ran. y corrí because I was on the second floor. porque estaba en un segundo piso. That's a true story. Es una historia real. It could be the devil, Puede ser el or diablo it could be an earthquake. o puede ser un terremoto. Amen? Hallelujah. Let's see if there's anything else I want to go over. What's that? Oh, in Panama. Tell the story in Panama, too. En Panamá, él nunca había escuchado a las lagartijas Oh, gosh. y pensó en una finca que nos invitaron, pensó que toda la noche No, I was sleeping. estaba See, my past, en mi pasado. my family came out of spiritism. Mi familia salió del espiritismo And I had terrible encounters with demons in the past. y en mi pasado tuve muchos encuentros horribles con And the demonios. Holy Spirit taught me the authority Y el against Espíritu demons Santo me enseñó la autoridad que yo tengo en contra de los through a demonios. book, A través de un libro, The Believer's Authority. se llama La autoridad del creyente. El libro más importante después de la Biblia. La autoridad del creyente por Kenneth Hagin. Es un libro bien pequeño, pero me enseñó toda la autoridad que yo tengo en Cristo contra toda maldad y todo enemigo. So, no, I can't say. I'll say. So, I go to bed in Panama, Se acuesta en Panamá and all night long, y toda la noche I heard this, escucha esto. and I wake up. So I told my wife, I said, "Did you hear Y anything? me levanto y le digo a mi esposa, ¿no estás escuchando No. nada? Go back Y to ella bed." dice, no, vuélvete a So I go back acostar. to bed, Entonces me vuelvo a acostar and I heard this again. y vuelvo a escuchar esto. I heard it all night long, Lo escuché toda la for several noche, nights, por muchas noches. and I thought to myself, that devil is messing with my Y sleep. yo dije, el diablo está incomodando mi carne. So I got up. Y me levanté. I was walking around that whole house. Y me levanté a caminar y I a was rondar pleading toda the la blood of casa. Jesus. Estaba esparciendo la sangre de I was Cristo. binding demons. Estaba reprendiendo I was doing demonios. spiritual warfare. Estaba haciendo guerra I was espiritual. saying, "You foul devil, Y le decía, enemigo, estás vencido. in the name of Jesus, En el nombre de I Jesús. bind you. Te ato I command you. y te ordeno, Let me sleep déjame dormir. in the name of En el Jesus." nombre de Jesús. So I go back to bed, Y me vuelvo a acostar. and the next morning Y la mañana siguiente, I wake up. yo me levanto. Now you say that. You say the rest in Spanish. I don't remember the rest of the story. So tell me the. Y nosotros estábamos quedándonos en otra casa. Entonces mi mamá tocó la puerta en la mañana siguiente. And they're sleeping next door to me in the next room. Y cuando abrió Carlos, So dice que fue usted el que estaba tocando la puerta toda la that's- noche. No. I said, did you hear that noise last night? Le pregunté primero, ¿usted escuchó ese sonido anoche? And Vanessa was messing with me. Y Vanessa me estaba She molestando. goes, "Yes." Y me dijo, sí. I go, "Did you knock on the door on my window last night?" Y le pregunté, ¿tú tocaste mi ventana said anoche? yes. Y ella le dijo, sí. I go, "¿Por qué hizo eso? Why did you do that to me?" So I woke up the next morning and Y se levanta la they mañana came out of the siguiente. bedroom and my hair's all messed up and I'm like, "Did you guys hear that noise last night?" And she goes, "Yes." I go, "Was that you knocking?" She says, "Yes." I go, "What did you do that to me for?" Y finalmente nos dimos cuenta, nadie sabía, Vanessa lo estaba molestando. Carlos había pensado que era mi mamá, que era Vanessa las que estaban tocando. Después pensó que uno de sus misioneros estaba teniendo una urgencia y necesitaba un baño y estaba desesperado So I tocando went la around looking for ventana them. y salió a buscarlos. O sea, fueron varias noches hasta que pues le enseñamos que eran las lagartijas. Él no lo podía creer, llevó noches sin dormir. So, the lesson of this story is this. La lección es la siguiente: If it's not the devil, si no es el diablo, it's an earthquake es un terremoto or one of those little animals. o una lagartija. Amén. Un aplauso fuerte, Señor. Gloria a Dios. Amén. All right, questions. Any preguntas? Preguntas. El que haga la pregunta, por favor, le pasamos este micrófono Amén. para que se escuche en la grabación. All right. Wendy. hacer preguntas? ¿Por qué no hacemos una filita para hacer todas las preguntas? Jared, come on up here.
¿Cuál es la pregunta? Sí, es que hay una parte donde dice que él fue creado y su conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en él, ¿ya? Entonces me pensé, ¿la maldad entonces ya existía o se creó con él? The question is, it says that when Satan was created, he was perfect until iniquity was found in him. So she's asking, was iniquity already existing before Satan, or was it existing because of Satan? Okay. No. Dice también que él se llenó de orgullo. ¿El creo orgullo que ya existía o solamente nació en él? I think the Bible is clear on that. Yo creo que la Biblia es clara en esto. Because the Bible says Porque la Biblia dice he was created perfect. que él fue creado perfecto. That means there was no sin in him. O sea que no había pecado en él. So there was no sin before Satan was existent. O sea que no había pecado antes So de que Satanás existiera. Iniquity came as a result of him rebelling against God. O sea que la iniquidad llegó como un resultado de la rebelión del corazón de Satanás. God did not create Satan as an evil, wicked person. O sea, Dios no creó a Satanás como un hombre o un ser He malo. was perfect Él in era beauty, perfecto y hermoso. splendor, and wisdom. Perfecto en hermosura, Until sabiduría, hasta Iniquity was found in him. su rebelión, hasta que se encontró iniquidad en él. That makes sense? Sí, Fue absolutely. la maldad fue un fruto de la rebelión de Satanás. Por eso entonces, ¿de dónde salió la maldad? Absolutely. O sea, la maldad nace en Satanás, pero no con Satanás. Absolutely. Say that. ¿Sí, sí me entiendes? Yeah, so it comes back down to the issue of free will. Yo pienso que vuelve al tema de la libre albedrío. The enemy, the devil had free will to make decisions. El diablo tenía, His iniquity was that he wanted to be God. o sea, el diablo ya tenía libre albedrío cuando fue creado y su iniquidad fue querer ser como Dios. What we have to understand Lo que debemos entender is that if Satan had the chance, es que si Satanás tuviera la opción, he would kill God él mataría a and Dios he would kill you. y te mataría a ti. He would totally do away with God. Él completamente arrasaría con lo and que es take his Dios place. y Try to tomaría take su his lugar. Here's another question. Aquí hay otra pregunta. When Adam was born Cuando nació Adán, and Eve, cuando nacieron Adán y Eva, was there sin in them? ¿había pecado en ellos? Was there sin in Adam and Eve? ¿Ustedes creen que había pecado No. en la creación de Adán y So Eva? then how was sin born in them? Entonces, ¿cómo creen que el pecado nace en They ellos? made a choice. Fue por una decisión. They made Ellos a free will escogieron, decision to sin. ellos tomaron la decisión en su libre albedrío de pecar. And that's exactly what Lucifer Y did. eso es exactamente lo que hizo Lucifer. He made a decision. Él tomó una decisión And he became, the Bible calls him the father of sin, the father of lies. y la Biblia lo llama el padre del pecado. That means from him comes all iniquity, all O sin. sea que de él sale toda So la it iniquidad was y todo el birthed pecado. in him, Nació de él. and then he seeks to poison man. Y lo que él hace es que busca dañar al hombre. Amen. Right. Amen. Any other question? Otra pregunta. Buena pregunta. Buena. A veces es difícil entender, yo entiendo eso. Hay muchas cosas que yo no entiendo porque es así, pero sé la respuesta porque está en la Biblia. Pero no es que igual saber la respuesta no es Right. No es- completamente. Así es. Right. Yo no entiendo cuántas estrellas, no entiendo exactamente cuántas estrellas hay, pero yo sé que hay varias estrellas y muy lejos de acá. No entiendo cómo es posible, pero Sé que las están. Y tienen nombre, ¿verdad? Y Dios conoce cada estrella por nombre. Increíble, ¿verdad? I think an important point to understand Pienso que un punto importante que debemos entender is that human beings differ from Satan. es que los seres humanos somos diferentes Yeah, a los from- ángeles and y a angels. Satanás. But the point that I want to underscore is that Y lo que quiero específicamente contar o subrayar iniquity and sin was found in Satan. es que la iniquidad y el pecado fueron encontrados en But Satanás. Satan was an influence on the human beings in the garden.
Pero Satanás fue la influencia sobre los seres humanos en el jardín. And because he was an influence, Y por él ser la influencia, iniquity wasn't found in them. The sin wasn't found in Adam and Eve. It was not. el pecado no estaba en Adán y Eva. The enemy enticed them. El enemigo los engañó, como que nos manipuló. They were responsible for their choice, Pero ellos fueron responsables por su Pero- decisión. but there was a true enemy trying to destroy them. Pero en el caso de Adán y Eva había un enemigo específico buscando destruirlos. And that's the difference between human beings Y esa es la diferencia entre los seres humanos and Satan. y Satanás. Satan is not redeemable. Satanás no es posible que sea But- redimido. But if you will repent, Pero si nosotros nos arrepentimos, hallelujah, aleluya, you're redeemable. nosotros somos redimibles, por así decirlo. Otra pregunta, sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Por favor. Normalmente cuando uno abre una puerta o comete un pecado, ¿el diablo entra en uno? ¿Está pendiente de esos pecados en cada persona? Is the devil aware of open doors in people's lives? Every sin in everybody's life, is he aware of? So remember yesterday we talked about, does everyone have an angel and does everyone have a devil or demons? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que si todo el mundo tenía un ángel, si cada persona tenía un ángel o si cada una persona tenía un demonio? ¿Se acuerdan Yeah. que Sí. hablamos de eso? There's something about sin that it attracts the enemy. Hay algo con respecto al pecado que atrae al enemigo. The enemy knows when you do a little sacrifice. El enemigo sabe cuando haces un pequeño There's sacrificio. something about the blood that attracts them. Hay algo acerca como de la sangre que lo atrae. In the spirit world, En el mundo espiritual, because the enemy is the enemy, porque el enemigo es el enemigo, he's looking for cracks in your armor. él está buscando por rajaduras en tu The armadura. scripture says he's seeking whom he can destroy, whom Él he can está devour. buscando quién puede devorar o quién puede What we destruir. have to understand is he likes to do harm. Lo que debemos entender es que a él le gusta hacer daño. How much time do you spend if you have a pastime that you like? You spend a lot of time with it. Si antes tenías una costumbre que te gustaba, And dedicabas mucho tiempo a la costumbre. So the enemy's role, he enjoys it. He O sea, wants to esto destroy es you. exactamente lo que hace el enemigo, es su rol. So- Lo que le gusta y lo que él está buscando siempre es destruir. So him and his army are always on the prowl. O sea, él y su ejército siempre están atentos. That's why we don't play with sin. I'm just Por telling eso es for que no others. podemos jugar con el pecado. Because if you open the door, Porque si abrimos una Just a little puerta, bit. solo un poquito, he sticks his leg in él mete su pierna and he says, y "Hello, dice, hola, I'm here now. estoy aquí ahora, You gave me the right." me dieron el derecho. Entonces, el diablo, ante el pecado, en todos los cristianos en el mundo, si cometemos pecados, es omnipresente, entra inmediatamente. ¿Los demonios? ¿Qué? No. Porque está. ¿Cómo es? Okay, the Bible, to me, the Bible is very clear. Para mí la Biblia es muy clara There's more angels and demons than there are human beings. que hay más ángeles Mucho y más. demonios que seres humanos. Mucho más. There's demons everywhere. Muchísimo más. Hay demonios en todas If partes. our eyes were open right now, Y ángeles también. To the Si spirit nuestros world, ojos estuvieran we would abiertos see constant al movement mundo espiritual, in the demonic world veríamos constantemente and cosas the angelic world. en el mundo demoníaco y angelical. Angels Ángeles- recognize something in you, Los ángeles reconocen algo en ti, in you, in en you, ti, en ti, en ti, en ti, on our forehead. en nuestra frente. We have a seal. Nosotros tenemos un The sello. Bible says that. We're La Biblia sealed. dice eso, que It's called somos the sellados. It's called the sealing of the Holy Spirit. Se llama el sello del Espíritu Santo. Demons know who belong to the kingdom of darkness, Y los demonios saben quiénes pertenecen and al they reino de know las those who have been tinieblas sealed. y conoce quiénes han sido And have been sellados set apart. para Dios y The ones that santificados. are not sealed with the Holy O Spirit, sea, los que no están siendo sellados They por el know the Espíritu open doors. Santo, ellos conocen las puertas abiertas. they know the sin in people's lives. Ellos conocen el pecado They're smarter, en la vida de las personas. wiser, Son más more intelligent, inteligentes, sabios, more knowledgeable más entendidos than we can ever imagine. que lo que nosotros podamos imaginar. And so they know everything.
saben muchas cosas. They're not omniscient, No son omniscientes, but they have lots of knowledge. pero tienen mucho conocimiento. Amen. Think of it this way. Piénselo de esta forma. One man, Un hombre, the Bible says, dice la Biblia, had 6,000 at least, a legion of demons. tenía 6,000 más o menos demonios, One una man. legión. Solo un hombre. So that gives you an understanding that there's a multitude of these things. O sea que esto te da de pronto un entendimiento de la cantidad que hay. One will put 1,000 Si to flight. uno puede poner a 1,000 a volar Two 10,000. y dos a 10,000, Claro. Entonces el ejército del demonio, esos demonios son los que le avisan al diablo que estoy cometiendo pecado. En un momento- Yes, I believe that. I believe. Yes, there's a hierarchy. sí, jerarquía. yo pienso And que so si hay una demons jerarquía. report to powers or principalities or rulers of darkness. O sea, los demonios le reportan, digamos, al nivel superior que puede ser principados, And then you have potestades, princes. y hay otros And the príncipes, princes are over nations. y los príncipes están sobre las Like naciones, the prince of Persia. como el príncipe de Persia. Michael was the prince of Israel. Miguel era el príncipe de So Israel. princes, Los príncipes, I believe, report to Satan. creo yo, que le reportan a Satanás. Ya, perfecto. Listo. Thank you. Excellent question. Muy buena pregunta. Según eso, los ángeles que adoran a Dios, pues, y los caídos tienen también niveles, o sea, principados, potestades y... Los dos bandos, digámoslo así, tienen los niveles. Tienen lo mismo. Yo pensé que solo los caídos eran principados, potestades y... What is the difference between Michael and Gabriel? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Miguel y Gabriel? How was Gabriel used? ¿Cómo fue usado Gabriel? El ángel Gabriel. Whenever the angel Gabriel shows up, the messenger. El Gabriel fue usado como un mensajero. When the prince of Persia stopped Gabriel from bringing a message to Daniel, Cuando el príncipe de Persia detuvo a Gabriel para enviarle el mensaje a Daniel, who had to come to help ¿quién Daniel? tenía que venir a ayudarle a Gabriel? A prince. Miguel. Un príncipe Michael. también. So that means Michael's of Miguel. a higher order than Gabriel. O sea, eso lo que quiere decir es que Miguel tiene como una jerarquía mayor que Gabriel. Amen? O sea que en los Pero no dos... se llaman principados y potestades. Yes. Oh, I don't know. That I don't know. You know. Are this the Bible calls good angels archangels, seraphims. La Biblia cuando habla de los ángeles, habla de arcángeles como los nombres de los ángeles, Seraphims. digamos, de Dios, como arcángeles, querubines, serafines. Cherubims. And there could be one more class, teraphim, which is some people think that because that's what they called idols back in the day. So it could be a demon Yeah. class. O sea, como que en el lado de los ángeles de Dios, Dios usa diferentes términos para llamarlos, arcángel, querubín, serafín, y en el lado del enemigo usa potestades, principados, pero igual espiritualmente todos tienen rango. I was in the Navy, Él estuvo en el and jerarquía, in the Navy there's en different el ranks. ejército, en la naval, y en la naval hay Even diferentes though I was rangos. in the Navy, Incluso yo estando en la naval, I did not know all the secrets of the generals. yo no or the conocía todos admirals. los secretos de los generales, de los altos mandos. And I don't believe that we know all the secrets Y yo no creo que nosotros debamos in conocer o the tenemos que army conocer of God. todos los secretos del ejército How de it Dios, operates. de cómo opera. Well, we will know one day. Algún día lo sabremos. Amen. Yes. Cuando hablaste de las 4 caídas de When we Satanás, talked about the 4 different falls of Satan. cuando él cae, When he la fell primera, the first time. pues se cree que the dijiste third que, heaven to the que second cae en el segundo cielo, pero ¿por qué está en la tierra cuando crea a Adán y a Eva? O sea, cuando en el Edén, esa es la tierra, pero él está como serpiente ahí. Él está actuando desde el segundo cielo ahí para hacerlos caer. He's influencing. Él en la tierra está influenciando. The Bible says that there is a portal between earth and heaven. La Biblia dice que hay un portal entre el cielo y la tierra. Okay. El And segundo cielo y la tierra.
Yeah, from the third heaven to the first heaven. Desde el tercero hasta el primero. So that means hasta it la tierra. passes through the second heaven. O sea que pasa el portal, digámoslo So así, we may not a know través del exactly segundo cielo. why the Lord allowed that to happen, O sea, no sabemos por qué Dios permitió que eso but sucediera, the Lord allowed pero Dios permitió, Lucifer to have access to the Garden of Eden. pero le permitió a Lucifer tener acceso al jardín del Edén. Igual ahí está en el segundo cielo en este Sí. momento. He rules from the second heaven, Él reina en el segundo cielo, but he has access to the lower heavens. pero él también tiene acceso ¿Y acá al también? resto de Sí, cielos. it's a lower Como place. espíritu y Porque necesita un él cuerpo. tiene Entonces, de acceso a pronto, los usó cielos el cuerpo de la más serpiente. bajos. Absolutely. No, Satan, no. The devil doesn't need a physical body to be on earth. No, he is a spirit. Yeah, but like sometimes they say that Demons to possess. Yes, I believe that's the lower ranking powers of darkness. They need human beings to manifest. Esto es algo que me parece importante que estaba explicando. Oh, yeah, Por ejemplo, yeah. Satanás mismo, él no necesita un cuerpo físico para estar en la tierra. Él es un espíritu. Sí, Pero así es, así es. los He's saying demonios on the third necesitan fall, un when he falls cuerpo. there, he does need to manifest in Como human que ellos body se to mueven a manifest. través de los seres humanos, necesitan a los seres humanos. Yes, they can. Pigs. Yeah, that's clear. And the pigs. Y los cerdos también. I believe you. Yeah, I believe so, right? If my dog was possessed, I'd get out. Absolutely. We don't have to talk about that though. Yes. Juan, Yeah. And it's being recorded. They're teaching that you can cast out devils with dogs. cuando en el cristiano llegan los pensamientos When the negativos, Christians battle with negative thoughts, pensamientos de maldad, evil thoughts, sabemos que la resistencia que tenemos es we know por medio de la the fe ability y la to palabra. resist is through the word of God and Pero faith. ¿cómo es But how posible is it que possible el cristiano that the o Christian, los que confiamos en The ones who Jesús trust in the Lord, seamos atacados, lleguen esos dardos how de are los they allowed to demonios attack por us with esos those pensamientos? thoughts? Okay, good question. Right. Like I said earlier, Como lo dije anteriormente, there's three reasons why we can suffer persecution hay or tres razones suffering. por las cuales podemos sufrir. Sin. El pecado, So if we allow those wrong thoughts, si nosotros permitimos esos malos pensamientos o pensamientos erróneos, to stay in our mind, que permitimos que se queden en nuestra mente, unclean thoughts, o pensamientos impuros, thoughts of anger and bitterness, pensamientos de amargura o de rabia, that's an open door. eso es una puerta They abierta. have every right to afflict us and torment us. Tienen toda la autoridad los demonios para afligirnos And the y cure for atormentarnos. that, Y la cura para esto repentance. es el arrepentimiento. We repent, Nos arrepentimos, turn from that sin, cambiamos de dirección de ese close that pecado, door. cerramos esa All puerta. right, number one. Número uno. Number two, Y número dos, sometimes algunas veces we're tempted somos tentados simply because we're living right for God, simplemente porque estamos viviendo for correctamente para righteousness' Dios, sake. por causa de la justicia. Okay? And so, as a result of our decision to serve the Lord and be holy, Y como un resultado de la decisión que hemos tomado de servir al Señor y ser santos, Satan will do everything possible to get you to compromise. el enemigo hará todo lo que tenga a su alcance para hacerte como ceder. Because that believer is a very big threat to his kingdom. Porque un verdadero creyente es la amenaza más grande que tiene en su That believer reino. will heal the sick. Porque ese verdadero creyente That sanará a los believer will cast enfermos, out devils. expulsará demonios, That believer will do spiritual warfare hará guerra espiritual and set people free. y liberará So he personas. will try to torment and attack those believers Así que él intentará atormentar y For ri- atacar a esos creyentes for righteousness' sake. a causa de la santidad y la justicia. Amen. Yeah. And there is this notion of strongholds. Hay esa como noción de las So a ataduras. stronghold is something that you believe about yourself that's not true. Las ataduras son algo que tú crees acerca de ti mismo que That- no es cierto. So if you believe something that's not true about yourself or about God, Si tú crees algo
que no es correcto acerca de ti Then- misma o that- acerca de Dios, then the enemy can come and he can lie in your ear. entonces el enemigo puede venir y seguir mintiendo a tu oído. Say you were adopted, Por ejemplo, eres adoptado. and then the enemy comes and he says, "Oh, Y entonces el enemigo viene y dice, nobody loved you. nadie te amó, Nobody wants you. nadie te quiere, Just go ahead and jump off. simplemente End tírate, it all right now." termínalo todo ya. That's the way he operates. Esa es la forma en la que él opera. So part of what we do is we renew our mind with the Word of God. Entonces parte de lo que nosotros somos llamados a hacer es renovar nuestra mente con I'm la not an palabra de accident Dios. devil. Yo no soy un accidente. God knew me. He knit me in the womb. Dios me conocía y me puso en el vientre de mi madre. I reject your lies. Yo rechazo tus mentiras And then you push back on those lies. y quitas las mentiras, You renew your mind. renuevas tu mente And then the next time his voice comes, y la próxima vez que estas mentiras lleguen, you just go, "Pff, you're a liar. simplemente tú eres un mentiroso. God loves me." Dios me ama. Get it? ¿Sí me entiendes? Excelente. ¿Alguien más? ¿Cómo poder diferenciar cuando una persona Esa es la última pregunta. ¿Cómo diferenciar cuando una persona realmente está poseída por un demonio? Aquí. Porque puede haber una persona que es pecadora, Yeah, how can you ¿cierto? tell the difference of Pero person- no a person really necesariamente possessed estar or the poseída per- por un per- demonio. Simply being attacked by the enemy because they're just open door in their life. I'll tell you how I do it. Le voy a contar cómo hago yo. It depends on the ministry setting. Depende como del ministerio. The ministry setting. It depends on how. Is it in a service like this? Let's say in general. Okay. En general, How do you know if a person? Like general. What's the difference between a person being possessed Sí, or they're just being tormented or oppressed by the enemy? Okay. So the way I would test it out La is forma en la que yo probaría qué if está if pasando. somebody said I'm dealing with this thing, Si alguien me dice, por ejemplo, estoy atravesando estas cosas, whatever it may be, lo que sea que me esté contando, I would just be like, "Come out in the name of Jesus." yo solamente voy a decir, And sale if en el nombre de Jesús. And if they feel like something's going on, Y si ellos sienten que algo está pasando, then I'm going to start to pursue that. entonces voy a continuar. If I como see their eyes el roll tema. back in their head, Si veo como que sus ojos se blanquean, then I know what I've got. ya sé a lo que me estoy enfrentando. But if they just look at me, Pero si solo me miran, then I'm probably going to go, "Okay, let's talk about your life. entonces les diré, bueno, hablemos acerca Maybe de you tu vida. believe some things that are not true." De pronto tú estás creyendo cosas que no son ciertas. Another practical way is Pero la forma más práctica when people are possessed, es que cuando las personas están poseídas, they're controlled. ellos están controlados. They're slaves. Son esclavos. Complete slaves. Completamente. A person who's a sinner Un pecador is not going to be controlled like a slave to do things. They still have ability. They still have a conscience to be able to make decisions. O sea, un pecador no está controlado como un esclavo y He has a él conscience, todavía tiene una conciencia y tiene la posibilidad and de that tomar conscience is decisiones. from God Y la conciencia viene de to Dios be able to discern between right and wrong. para decidir si está bien o está mal. But like for example, the person who was demon possessed, thousands of demons came out of them. Pero por ejemplo, la persona que estaba poseída por miles de demonios, Their life was tormented, su vida estaba siendo atormentada, possessed, completamente couldn't poseída. control themselves, No se podían controlar a sí stripped mismos, naked, out of their completamente, mind. completamente desnudos, And como you- fuera de and you'll su see some cabeza. people in the streets that are that way. Y muchas veces vemos personas en la calle que They're están possessed. poseídas They need to have a completamente cast the demon out of them. y necesitan sacar al demonio. So just because someone sins doesn't mean they're possessed by the devil. No porque alguien peque significa que está poseído por el It diablo. means they're influenced by the devil, Significa que están siendo or they influenciados can por be el in diablo bondage to a certain sin. o pueden estar atados a cierto pecado. That's the difference. Esa es la diferencia. Amen. All right. Un aplauso fuerte, Señor. Glory to God.